acapara la atención mediática allá donde va. Macarena Olona ha visitado Albacete y su paso por la ciudad no ha dejado indiferente a nadie. Presenta su nuevo y personal proyecto y lo hace de la mano de una albaceteña que también ha vivido una situación similar dentro de Vox. Ahora quieren sacar adelante una iniciativa legislativa popular que dé la vuelta a la actual ley de violencia de género. Macarena Olona preside la Fundación Igualdad Iberoamericana y minutos antes de su puesta de largo en la capital pasaba por nuestros estudios. Bienvenidos a Mano a Mano. Había expectación, prensa de todo el país se hacía eco de ello. Macarena Olona reaparecía en Albacete y lo hacía al frente de la Fundación Igualdad Iberoamericana. Presentan una iniciativa legislativa popular contra la actual ley de violencia de género. Múltiples casos de hijos huérfanos de padres vivos, porque por mor de esta ideología, desde luego, lo que se está haciendo es obligar a padres y abuelos a tener los brazos vacíos sin sus hijos, a raíz de denuncias falsas que sin ningún tipo de acreditación permiten que durante años se puedan producir esas rupturas en los hogares. Tenemos un número que no desciende significativamente de mujeres asesinadas en promedio anual desde que tenemos las primeras cifras oficiales, que son del año 2003, y que siguen solas y abandonadas con sus maltratadores y potenciales asesinos. Así que traemos una ley del pueblo para llevarla al Congreso de los Diputados e intentar que esa distancia infinita entre el Congreso y la calle se haga un poquito más pequeña. Tras una carrera política dentro de la formación de Santiago Abascal, Macarena Olona ha protagonizado una de las salidas del partido más controvertidas. Se comportan como una auténtica secta y también en las rupturas hay que tener señoría. Y algo similar, dice, ha vivido Rosario Velasco, actual concejal de Vox en el Ayuntamiento de Albacete, que anunciaba ya su salida del partido por motivos similares. El ensañamiento que he sufrido y que se ha permitido es lo más bajuno, lo más deplorable y lo más rastrero de gente que se hace llamar gente de bien y gente que pretende entrar en política. Y miren, gente así yo no la quiero cerca. Una fotografía en Albacete que para muchos es ya una declaración de intenciones. Nos sentamos hoy mano a mano con Macarena Olona. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto, esta noche tenemos tema político, podemos decir, sobre la mesa y con una invitada muy especial. Les voy a presentar rápidamente a Macarena Olona. Digo presentar, pero prácticamente es conocida por todos y en esta ocasión llega Albacete de la mano, al frente de la Fundación Igualdad Iberoamericana. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Mercedes, es un placer para mí estar con todos vosotros. Gracias por la oportunidad y muy feliz de estar en Albacete. Yo agradecerle la oportunidad porque sé que estos viajes muchas veces pues son muy express, llevamos mucha agenda y al final pues se agradece tener un pedacito de tiempo de calma para charlar, que es lo que hacemos en este programa. Macarena, yo no sé si se esperaba la expectación, ¿no?, de reaparece en Albacete. Pues la verdad es que desde que afortunadamente una vez dejé a un lado la política activa el año pasado y mis problemas de salud quedaron atrás y reaparecí haciendo el Camino de Santiago, no he dejado de estar al lado de los españoles, que es la única promesa que les hice, que aunque no fuese en el Congreso de los Diputados, que es donde a mí me hubiera gustado alzar su voz, iba a estar a su lado y a eso me estoy dedicando. Estuve dándole muchas vueltas cuál era la mejor manera de poder servirles. Pedí una excedencia porque yo, para quien no lo sepa, yo no soy política profesional, yo soy funcionaria pública, soy abogado del Estado y por tanto cuando dejé la política a un lado lo que hice fue pedir el reingreso a mi plaza. Lo que pasa es que acto seguido solicité una excedencia sin sueldo durante unos meses para poder pensar con tranquilidad cuál era el camino más idóneo que, compatibilizando mi profesión, me permitiese estar al lado de los españoles. Y finalmente reingresé el pasado mes de enero en la Audiencia Nacional en Madrid, que es donde yo tengo mi plaza, pero he podido pues desarrollar un proyecto, que es lo que hoy me trae aquí a Albacete,
que me permite estar al lado de los españoles, servirles, además de como abogado del Estado, y sobre todo mantenerme también al lado de personas a quienes considero parte de mi familia, aunque ahora desde una posición distinta, como es Rosario Velasco, que ha sido y es la portavoz del grupo parlamentario, del grupo municipal de Vox, aquí en el Ayuntamiento de Albacete, y muy contenta de esta oportunidad. Pues la pregunta es casi obvia. ¿Qué es esta Fundación Igualdad Iberoamericana? ¿Quiénes son? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el mensaje, ¿no?, que vienen a trasladar a la sociedad albaceteña? Bien, como te comentaba, dándole muchas vueltas cuál era la mejor manera de servir, se pusieron delante de mí distintos caminos. Algunos de ellos suponía regresar a la política en activo con carácter inmediato. Yo he intentado ser, desde luego, coherente, desde luego transparente con todos los españoles, y dije claramente que, aunque había recibido ofertas de financiación para liderar candidaturas en algunas comunidades autónomas, las había rechazado porque no es el momento de la política. Mi camino ahora mismo está en la calle y mi partido no es el político ni el de las urnas. Primero tengo que reconstruir algunos puentes dinamitados. Segundo, tengo que lograr quitarme todas las cenizas de prejuicio que todavía arrastro de la política, y una vez haya conseguido eso, será el momento de pensar si puedo seguir sirviendo a los españoles desde la política activa. Y finalmente, lo que consideré más idóneo de esas distintas opciones fue aceptar un proyecto que vino de la mano de nuestros pueblos iberoamericanos para unir toda la hispanidad en una sola voz contra la ideología de género. Yo pronuncié un discurso en junio de 2020 en el Congreso de los Diputados, que se hizo muy viral, no solo en España, sino especialmente en Iberoamérica, denunciando una ideología sectaria que lo que ha determinado es que en España el 50% de la población sea criminalizada por razón de su sexo, como son los varones, una legislación que ha abandonado profundamente a las mujeres maltratadas y asesinadas, que siguen a solas, y ahí tenemos el número de asesinadas encima de la mesa, que no desciende sustancialmente en promedio anual desde que tenemos las primeras cifras en 2003, que siguen a solas y abandonadas con sus maltratadores, con sus futuros asesinos, porque se prima la ideología a la ciencia criminal. Y desde Iberoamérica, diversas líderes políticas, y además de distintos colores políticos, aunque en Iberoamérica no se está tan radicalizado como en España, no hay tantos hooligans de equipos políticos, me ofrecieron la oportunidad de liderar un proyecto a través de una fundación donde tengo que decir que no he percibido ni un solo euro, y ese proyecto pasaba por establecer distintas sedes en toda Iberoamérica para desarrollar distintas actividades que nos permitieran luchar contra esta ideología de género, contra el adoctrinamiento en las aulas y, sobre todo, Mercedes, luchar por algo que para mí es fundamental y que yo he representado y represento y que para mí ha sido un orgullo. Dar voz a mujeres que nos sentimos feministas, pero que no nos sentimos reflejadas en el supremacismo feminista, que actualmente, y por desgracia, tiene mucha voz, se le escucha mucho porque hace mucho ruido, y que basa su defensa de la mujer en un odio patológico hacia el varón. Yo soy mujer, y para sentirme mujer y reafirmarme como mujer, no necesito odiar al varón. Y esto, ¿sabes qué ocurre? Es algo que me han dicho a lo largo de estos 3 años, especialmente las mujeres que han sido quienes mayoritariamente se han sentido representadas en mi voz, y te reitero, para mí ha sido un orgullo, y de muy distintas ideologías, porque se equivoca quien piensa que a Vox únicamente se llega desde la derecha. Para mí ha sido un orgullo dar voz y representar a ciudadanos de muy distintas sensibilidades que me decían que con anterioridad habían votado al Partido Popular, al Partido Socialista, pero que se sentían reflejados en mí en particular y que querían votarme. A partir de ahí, lo que estamos desarrollando en España es una iniciativa legislativa popular, una ley, que es lo que me trae a Albacete, porque para mí es un honor cabalgar al lado de Rosario, como te decía anteriormente, seguir de su mano, aprender de ella cada día, y esta es la forma que hemos articulado para seguir sirviendo a los españoles. Yo no sé si tras su paso por el Congreso de los Diputados y cuando entró también en política era la violencia de género, o esta ley en concreto, conocida como Solo es sí, si era su mayor foco de preocupación, o se ha ido haciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de esta etapa en el Congreso, pues ha ido focalizando que hasta tal punto que una vez fuera es este el centro del nuevo proyecto que tiene en marcha. Es una pregunta muy interesante, Mercedes, y es una pregunta que yo me he dedicado a hacer durante estos
3 años que he estado en política activa como representante y dirigente de Vox, cada vez que tenía oportunidad, a los españoles con los que me encontraba por la calle o que me escribían en mis redes sociales, yo siempre preguntaba, ¿por qué manifiestas tu apoyo a Vox? O sea, ¿qué es lo que más te llama, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha atraído? Y las respuestas eran muy diversas, aunque normalmente eran 5 los aspectos que más se repetían con el tiempo. En mi caso particular, Mercedes, fue la unidad territorial de España, la problemática singular que me llevó a abrazarme a un proyecto como Vox, que en 2019 para mí representaba esperanza. No solo abrazarme, sino abandonar mi zona de confort, entiéndeme, o sea, yo considero que tengo mucho más prestigio como abogado del Estado que como política. Abandonar toda esa zona de confort para dar un salto a una arena, la política, de la que yo siempre había huido, quizá porque he ocupado puestos de mucha responsabilidad que me han permitido conocer el ámbito político muy de cerca, pero la unidad territorial de España para mí es un elemento fundamental y he podido vivir en primera persona como abogado del Estado jefe en el País Vasco los envites, el enorme riesgo que estamos corriendo por una razón fundamental, y es que, y me da igual que sea el Partido Popular o el Partido Socialista, la circunstancia de depender nuestro gobierno de la nación de fuerzas políticas que tienen en común, me da igual que sea en Cataluña, en País Vasco, en Navarra, fuerzas políticas que tienen en común su odio a España, determina que esos gobiernos de España hayan abierto de piernas a nuestra nación para conseguir sacar adelante unos presupuestos del Estado, para conseguir sacar adelante una investidura. Y en el camino hemos ido perdiendo esa unidad territorial, la libertad de los españoles, nuestra igualdad, hasta el punto de tener en la actualidad 17 reinos de taifas, como se ha demostrado cuando hemos tenido que hacer frente a una amenaza común, como decía nuestro presidente del Gobierno de España, que no entiende de fronteras, y sin embargo hemos tenido 17 reinos de taifas adoptando medidas muy dispares, todas supuestamente fundamentadas en expertos sanitarios, en informes sanitarios que no hemos llegado a comprobar. Aquí en Albacete, mi compañera y amiga Rosario ha llevado a cabo una actividad muy importante, ha sido la concejal que mayor número de mociones ha sacado adelante, más de 20, y específicamente en el ámbito de la lucha contra la pandemia ha estado muy al pie de calle para conocer todas las necesidades, no solamente del comercio, sino también de aquellos profesionales sanitarios que estaban librando una batalla prácticamente a pecho descubierto porque no tenían EPIs, no tenían material sanitario adecuado. Igualmente, una vez ya pasada esa, afortunadamente, pandemia en su brote inicial, también hemos tenido a Rosario peleando para que se produjese la reapertura de los centros de Alzheimer, por ejemplo, porque el problema de nuestros políticos es que al hacer frente a una amenaza como la pandemia, se olvidaron que no se podía obligar al pueblo español a elegir entre morir de hambre o morir de COVID. Y es muy fácil a un político que tiene su sueldo garantizado ordenar cerrar las persianas de los negocios, sin tener en cuenta que cuando tú estás prohibiendo a una persona llevar dignamente el pan a su casa y al mismo tiempo le estás cobrando religiosamente todos y cada uno de los impuestos, a donde estás llevando a esa persona es a la desesperación. Y yo particularmente, igual que Rosario ha hecho aquí reuniéndose con infinidad de colectivos, desde infinidad de colectivos, Asaja, igualmente el colectivo de ayuda a las personas con síndrome de Down, yo lo he hecho en el Congreso de los Diputados, no lo que me hubiera gustado, porque he estado 24/7, tanto encomendando la revisión de todas las iniciativas parlamentarias del grupo, de los 52 diputados, como siendo la responsable de los recursos ante el Tribunal Constitucional. Pero sí que he estado muy al lado de los colectivos en el escaso tiempo que he tenido disponible. Para mí, ver cómo representantes del sector de la hostelería, que por supuesto no voy a dar nombres, rompían a llorar conmigo en la sala de reuniones, conocer cómo grandes profesionales como el dueño del bar Brillante, del famoso bar de bocatas de calamares en Madrid, se suicidaba. Porque hay que tener clara una cosa, las personas cumplidoras se angustian y entran en desesperación cuando no pueden cumplir. Ver y haber comprobado en primera persona, Mercedes, como diputada nacional, la distancia cada vez más infinita entre la calle y los representantes de la soberanía nacional
es algo que a mí particularmente me ha desesperado. Y que tengo que decir que yo a fecha de hoy, una vez han transcurrido unos meses, no sabría decirte si he sido yo quien me he marchado del sistema o el sistema me ha expulsado a mí. Sí te puedo decir una cosa, he comprobado en primera persona que el sistema acaba pudriendo todo lo que toca. Y me da igual que hablemos de Podemos, que hablemos de Vox, de todos estos partidos que supuestamente vinieron a regenerar la política, a acabar con el bipartidismo. Olvídate, es pisar moqueta y se convierten en parte del sistema. Por tanto, no sé qué va a deparar mi vida en un medio plazo, pero tengo claro que si la política vuelve a cruzarse en mi camino, voy a alzar una espada contra el régimen de la partitocracia, porque mi paso por la política siempre he tenido claro que iba a ser temporal. Creo que todavía puedo aportar, pero mi aportación puedo asegurarte que va a ser en defensa del pueblo, no en defensa del estado del bienestar de la clase política, de la clase sindical, que son las dos únicas clases que no han sufrido nada de perjuicio durante toda la pandemia, a diferencia del resto de españoles. Precisamente iba a decir, ¿se puede volver al sistema con una nueva cara? Es decir, la misma persona que ha estado dentro del sistema, que ha vivido también cómo son esas negociaciones o los intereses con los que se trata en el Congreso de los Diputados, ¿se puede volver a este sistema de otro modo? Todavía estoy recorriendo el camino, Mercedes, así que no puedo darte una respuesta concluyente. Fundamentalmente porque si la política volviera a cruzarse en mi camino, no sería por un interés personal. Por tanto, lo que tengo que ver en primer lugar muy claro es que hay una ventana de oportunidad para ser útil, no para servirme a mí misma, porque además te reitero que mi zona de confort no está en la política, pero sí que tengo una voluntad muy férrea de servir, que es lo que me llevó a estar durante 5 años de 10 a 12 horas diarias sentada en una silla, opositando, luego durante 10 años como abogado del Estado defendiendo, pues te comentaba, como abogado del Estado jefe en el País Vasco, la unidad territorial de España, la lucha contra ETA, la lucha particularmente contra la corrupción y además demostrando, y ahí está la hemeroteca, que yo cuando combato la corrupción no hago distinción por colores políticos, algo que me parece deleznable. Entonces no sé qué es lo que va a deparar el futuro a medio plazo. Tengo muy claro cuál es el camino que estoy recorriendo, no sin un inmenso sacrificio, porque son muchos los obstáculos que estoy teniendo que superar, por desgracia, los primeros, haciendo frente a golpes que provienen de mi exformación. Se dice que a las relaciones se las conoce en la ruptura, ¿no? Y esto es muy cierto. Yo lo que puedo atestiguar es que las relaciones en política también se conocen en la ruptura. Nunca me habría imaginado que el proyecto por el que yo lo he dado todo, 24/7, se iba a comportar conmigo como una auténtica secta, hasta el punto de tener que verme en un juzgado denunciando penalmente la difusión de un audio sexual falso sobre mí, graves amenazas, vamos a por ti puta, por parte de personas con vinculaciones nazis. Es un descenso a los infiernos, que sin embargo creo que está siendo muy necesario para ser más fuerte, para ser más sabia y para ser más justa. Y como te decía antes, yo ahora lo que me dedico es a reconstruir algunos puentes dinamitados. La suerte que he tenido es que yo salí de política con un golpe traumático. Y lo explico siempre con un ejemplo. Yo, por ejemplo, ya tengo una edad, soy una persona que ha mantenido distintas relaciones sentimentales en su vida, soy una mujer divorciada. Cualquiera que esté en unas circunstancias parecidas me va a entender perfectamente. No rompes con tu pareja de largo tiempo en un momento determinado, se va deteriorando todo y de repente llega un día en que por una razón o por otra es el día del punto final. Pues esta es la suerte que yo tuve cuando un golpe de salud me obligó a parar. Me obligó a parar en ese momento, pero es cierto que cuando yo emití un comunicado, el final del mismo, que era lo importante, podría haber sido, cuando recupere mi salud, me reincorporaré a mis responsabilidades en política. Y sin embargo, el final del comunicado era, y cuando me recupere, algo que en política no se hace, adiós Vox. Porque tuve muy claro que cuando el proyecto dejó de representarme ideológica y empresarialmente, yo no iba a estar al servicio de un proyecto porque iba a ser una estafa para los españoles, engrandarlo con mi actividad, con mi presencia. Y ahora,
como te decía, pues me dedico a reconstruir los puentes tendidos. Ese golpe traumático me hizo ver que salía de una trinchera. Si no hubiese sido una salida tan abrupta, a lo mejor no habría tenido la suerte de abrir los ojos de esta manera. Y en este camino que estoy recorriendo, digo gráficamente que camino toda España con los dos pies, el derecho y el izquierdo. Porque si algo he podido comprobar en primera persona es que desde las esquinas no se puede gobernar un país, porque dejas fuera una inmensa mayoría de los ciudadanos. Para mí es extraordinario comprobar cómo personas a quienes antes calificábamos, señalábamos como enemigos, porque eso es lo que es la política hoy en día en España. Hoy soy capaz de sentarme en una mesa, dialogar, entendernos, sin un ánimo de cambiarlos, pero sí de enriquecernos mutuamente. Y este proceso está siendo extraordinariamente enriquecedor para mí. Y tengo muy claro que tengo que recorrerlo para que cuando lleguemos al final del mismo, que veremos cuál es ese final del camino, yo esté preparada para dar el siguiente paso. Yo le quería hacer varias preguntas, porque bueno, llega Albacete de la mano de Rosario Velasco, que es actualmente concejal en el Ayuntamiento de Albacete por el grupo de Vox, pero ambas han tenido una salida, un final también dentro del partido, pues con ciertas similitudes. Entonces, preguntarle por una parte qué está pasando en esa dirección de Vox, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque no son las únicas que han echado un paso al frente en este aspecto en los últimos meses. Aquí en Albacete, por ejemplo, Vox ha cambiado de gestora 5 o 6 veces y parece pues como que hay un sector crítico también en este aspecto. Pero, ¿qué pasa en esa dirección que quien da un paso al frente acaba fuera? Yo creo que podríamos resumirlo de una manera muy gráfica, porque además Rosario está siendo señalada, está siendo acosada, está siendo gravemente insultada, en no pocos casos con insultos tremendamente machistas, y es muy injusto, porque es una mujer que, como te decía antes, con datos objetivos en la mano, vino a la política para servir, no para servirse a sí misma. Lo ha demostrado desde el día que tomó posesión y juró su cargo en junio de 2019. Ha sido la concejal que mayor número de mociones ha sacado adelante en España, algunas por unanimidad, llegando a convertirse en declaraciones institucionales. Es una mujer con las manos limpias, honrada, que no ha venido a la política a robar y que, como te decía anteriormente en mi caso, ha dado todo por un proyecto en el que creía, trabajando 24/7. Que en la salida se comporten con ella como una secta es algo que yo no voy a permitir que lo viva en soledad. Y no está sola, ¿eh? Somos legión a su lado. De Vox y de fuera de Vox, todos aquellos que creemos en la democracia. Porque Rosario lo dijo muy claro cuando anunció que no repetiría en Vox en la siguiente legislatura, que no iría en listas. Y sí que me tienes que permitir que sea muy prudente, porque Rosario igualmente ha anunciado que va a dar una rueda de prensa con total transparencia antes de finalizar el mandato. Ella maneja los tiempos y son los tiempos perfectos, con lo cual no voy a anticipar nada de lo que ella va a comunicar en esa comparecencia, pero sí que puedo asegurar que Rosario, y lo ha demostrado, es una mujer muy rigurosa, que lo que dice lo tiene muy bien documentado y que, desde luego, si ya anunció que explicaría las coacciones, amenazas, el grave ensañamiento que ha tenido que padecer, hay que esperar a esa comparecencia para conocer el detalle concreto y poder entender a una mujer, que yo pongo en valor que es además una mujer, sin ningún tipo de complejo. Y esto es algo, Mercedes, que yo ya dije siendo diputada de Vox, por tanto nadie me puede acusar. No, es que, claro, hablas cuando ya has salido. Siendo yo diputada de Vox, durante una entrevista en el mes de junio de 2021, señalé que consideraba que en Vox había, no sabría decirte si un déficit de gestión o una deficiente gestión del talento femenino. Y lo decía uno de los pocos rostros reconocibles de Vox. Sin lugar a dudas es lo mismo que diría en el caso de Rosario. Hay un grave problema de gestión del talento femenino, entre otros problemas.
Y es algo que yo pude constatar, porque ten en cuenta lo siguiente, Mercedes, cuando yo doy un paso al frente en Vox es en el año 2019, cuando Vox aún es un bebé. Tan solo 3 meses antes se había producido su irrupción en el Parlamento andaluz por primera vez, era la primera vez que se entraba en una institución pública, y la siguiente vez que se entra en una institución pública estoy yo ahí dentro, que es en el Congreso de los Diputados, en la 13ª legislatura, con los iniciales 24 diputados. Es decir, Vox y yo hemos crecido en la política de la mano y al mismo tiempo. Por eso, quien pretenda ver en mí una enmienda a la totalidad a mi actividad política se está confundiendo, como se confunde quien me está cancelando dentro de Vox, porque a fecha de hoy deslindar mi actividad es algo muy difícil en ese partido político. Pero es cierto que Vox ha tenido que ponerse a prueba a lo largo de estos años cada vez que hemos tenido una oportunidad. Y la primera oportunidad que tuvimos de formar parte de un gobierno autonómico fue en Castilla y León, cuando yo vi que la parte de consejeros y altos cargos que correspondía nombrar a Vox en ese gobierno de coalición PP-Vox, solo se nombraban hombres. Yo no formaba parte de los órganos decisorios, pero te puedo asegurar que alcé la voz porque no me lo podía creer. Yo recuerdo cómo irrumpí en la sede de Bambú. A mí, ¿quién me explica? Para que yo lo entienda, y me lo explica muy despacito, ¿cómo es posible que ni una mujer válida se haya encontrado en todo Castilla y León para formar parte del gobierno autonómico de coalición? Me hablaron de la igualdad, que se había hecho un proceso selectivo en el que, de manera objetiva, habían seleccionado todo hombres. Pues, ¿qué quieres que te diga? No estuve en ese proceso selectivo, pero yo, que soy una mujer profundamente anticuotas, lo que respondí es: viendo vuestra actuación, me hacéis darle la razón a quienes alzan la voz para exigir una cuota femenina que nos ayude a estar en plano de igualdad en un mundo de hombres, frente a hombres que cuando tienen oportunidad de nombrar puestos de responsabilidad, nos dejan en segundo y tercer plano. Rosario, al igual que yo, no es una mujer a la que puedas mandar con la cabeza gacha a casa. Y quien se haya pensado que podía hacerlo, pues se ha equivocado profundamente. Está claro que el talante de defensa, de defender los derechos, pues sí que lo ha llevado siempre, pero le quería preguntar por ese talante negociador que comentaba, ha tenido en estos últimos meses también, o en este periodo, ¿no?, de parón o de reflexión, en el que se ha sentado con muchas personas, con diferentes colectivos también, o para crear este nuevo proyecto. Ese talante negociador lo ha tenido siempre, lo tenía en 2019 cuando representaba las siglas de Vox. Yo te puedo decir de mi experiencia, Mercedes, que no sé si fue desde el inicio o fue a mitad de camino, al final no fue, porque fue mucho antes, pero la radicalización, la crispación, el enfrentamiento, el ver al adversario político como enemigo a batir, es un sentimiento que está en el Congreso de los Diputados, no solamente en Vox, sí. Y que yo, cuando me di cuenta del ambiente irrespirable en el que había estado, en el que había participado, del que yo había sido agente activo, fue precisamente cuando llegué al Parlamento andaluz. Cuando yo desembarco en el Parlamento andaluz y veo a diputadas y diputados socialistas, de Podemos, sonriéndome, hablando conmigo. Yo las primeras veces tenía que darme la vuelta. Decía, no puede ser que se esté dirigiendo a mí. Yo recuerdo al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, que es médico, es más conocido porque durante la pandemia ha sido consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía. Recuerdo en la sesión de constitutiva del Parlamento andaluz, fui a presentarle mis respetos institucionales, a presentarme como portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, y le dije: presidente, estoy convencida que nos vas a dar tardes de gloria, ya le estoy escuchando. Olona, a la cuestión. Y coge y me suelta. No, Olona, te equivocas, yo te guiñaré un ojo. Yo, que venía de mi Meritxell Batet,
¿sabes? O sea, es que yo decía, esto necesito, y de hecho, durante la sesión de investidura del presidente Moreno, yo creo que se vio claramente cuál era el talante que yo intenté, una vez que ya caminaba con algo más de libertad y sin el corsé propio del Congreso de los Diputados, el talante que yo intentaba implementar, dar mi impronta, que era un talante, desde luego, el que se acorde con mi carácter, dialogante. Yo se lo tengo que preguntar también porque estamos en año electoral, bueno, acaba de arrancar la campaña para las autonómicas y municipales, y muchos auguran ya que lo que pase este 28 de mayo pues va a ser un reflejo de lo que quizás pase a nivel nacional. ¿Hay un hueco entre el PP y Vox? ¿Cabe algo ahí, en ese hueco? Es que fíjate, Mercedes, como te comentaba con anterioridad, tengo muy claro que he salido de la trinchera y estoy en un momento en el que he reventado por completo los corsés ideológicos y políticos. La partitocracia es una de las principales causas del abandono del pueblo. Yo tengo un corazón rojo, tengo un corazón profundamente rojo y una cabeza de leyes. ¿Cómo plasmas eso en un corsé político de los actuales? ¿Cómo lo plasmas? Porque yo no lo encuentro. Yo he abanderado causas de las que ha hecho bandera Podemos, aunque luego no las ha llevado a efecto. Yo, en el gobierno de España, la banca devuelve hasta el último euro de los 64.000 millones de euros de rescate de las cajas de ahorros. Solamente Podemos levantó esa bandera. Por desgracia, cuando llegaron al gobierno, lo que vimos es que condonaban específicamente a Bankia la devolución de los 21.000 millones de euros que faltaban por devolver cuando se autorizó la fusión con CaixaBank, dando lugar a el mayor ERE de la historia financiera, habiéndoles perdonado a través del voto del FROB, que participa en el accionariado, la devolución de los 21.000 millones de euros. Yo soy de escudo social. Para mí, la educación pública tiene que ser el auténtico ascensor social de una sociedad. Yo soy de sanidad pública. Ha sido de los colectivos con los que más me he reunido como diputada andaluza. Y era terrorífico escuchar cómo nuestros médicos, por ejemplo, profesionales sanitarios en general, en Almería me explicaban que se tenían que marchar a Murcia para tener unas condiciones laborales dignas y, en el mejor de los casos, Granada para no abandonar Andalucía. Cuando yo veo las manifestaciones por la sanidad pública, yo estaría ahí detrás de la bandera. ¿Cuál es el problema? Que se politiza todo. Se politiza todo. Entonces, a mí no me van a encontrar una causa política, me van a encontrar una causa por la defensa de nuestra sanidad pública. Te lo dice alguien que el pasado mes de marzo del año pasado fue a Panamá, donde había fallecido mi padre, a traerle de vuelta a casa sus restos mortales. Falleció en la sanidad pública panameña, y cuando me entregaron el cadáver de mi padre, sin bolsa, sin féretro, yo lo que tuve que decir es: ¿qué hago? Lo meto en un taxi, me lo llevo. O sea, no sabemos la suerte que tenemos de contar con una sanidad pública como la española. Y aún así hay que mejorar mucho. ¿Qué es lo que sucede? Los números no cuadran. Y te lo dice alguien que, como tú, manejamos nuestra economía doméstica. Esto hay que trasladarlo a la responsabilidad de la gestión pública. Rosario ha explicado cómo de la subvención recibida en el grupo municipal en 2022 ha devuelto más de 7.000 euros por una gestión pública eficiente, con cabeza. No como si el dinero público no fuera de nadie. En algún sitio hay que recortar para que los impuestos de los españoles, de los contribuyentes, vayan donde tiene que ir, que es a sanidad pública, educación pública, una adecuada justicia. En algún sitio hay que recortar. Yo soy defensora de las comunidades autónomas. Creo que cumplen su función. Pero siendo defensora del actual modelo territorial del Estado español, creo que hay determinadas competencias que tendrían que volver al Estado para garantizar la igualdad entre todos los españoles. La sanidad pública, la educación, igualmente la justicia y la seguridad son 4 competencias que, el tenerlas descentralizadas en las comunidades autónomas, no hace sino llevarnos a un caos organizativo, especialmente cuando hay que hacer frente a una amenaza. Es una persona muy clara, siempre lo ha sido. ¿Cómo se lleva esto con las redes sociales? Lo digo porque a día de hoy es
es horrible y permíteme que lo diga así, porque quien es una cara visible es víctima de los haters, y cuando una es clara o manifiesta su opinión de una forma directa, recibe de todo en redes sociales. Es tremendo, Mercedes. Mira, hay una cuenta jurídica de mucho prestigio que yo sigo mucho y que es muy conocida en nuestro ambiente de juristas, La Lupa Judicial, que explicaba que el acoso que yo llevo recibiendo en redes sociales desde que decidí que ningún marichulo me mandaba a casa en septiembre del año pasado, que el acoso que estoy recibiendo desde entonces en redes sociales es digno de estudio. Es digno de estudio. Yo tengo la suerte que bueno, no soy una persona que haya tenido una vida sencilla, y soy de las que piensa que cada golpe te prepara para el siguiente, ¿no? Porque somos lo que superamos. Si yo no hubiese pasado determinadas experiencias traumáticas a las que hacer frente, hoy no sería tan fuerte para hacer frente a esta travesía por el desierto, descenso a los infiernos que algunos están procurando llevarme a ello. Por ponerte el último ejemplo, hoy sigo siendo tendencia en Twitter. Llevo 5 días de tendencia. ¿Por qué? Porque publiqué unas fotos el pasado sábado de una cena que mantuve con 2 famosos activistas de izquierdas que pudieron mirar más allá de las discrepancias, entendieron que era enriquecedor el encuentro y cenamos. O sea, lo de Romeo y Julieta, hasta el punto de haberse lanzado peticiones de movilizaciones, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, para recibirnos hoy a Rosario y a mí en Albacete. Se queda corto lo de Romeo y Julieta. Es algo tremendo. Y sin embargo, para mí, que llevo personalmente mis redes sociales, siempre ha sido un instrumento fundamental de trabajo, porque la falta de tiempo para poder estar en la calle, en contacto directo con los españoles, la he suplido siempre, y lo hago a fecha de hoy, a través de las redes sociales, donde cualquiera puede dirigirse a mí de manera directa. Hay que tener en cuenta que las redes sociales son un micromundo. Yo, por ejemplo, he comprobado cómo hay organizado todo un grupo de guerrilleros digitales en mi contra, que no tiene nada que ver con la situación que vivo y experimento, afortunadamente, cada vez que piso la calle. Estuve en la feria de Sevilla, me decía un buen amigo que había sido muy valiente porque volvía a ese albero que algunos usaron como matadero hace ahora justo un año, y el cariño. Fui a Sevilla, al albero y a la caseta del pueblo. El cariño que pude recibir es algo extraordinario. Y así, afortunadamente, cada vez que estoy en la calle. Es lo que me da fuerza para seguir. Iba a decir, qué difícil llegar a asimilar esto, que lo que ocurre en redes sociales no es la realidad, al igual que lo que ocurre en el Congreso tampoco es el día a día del ciudadano en muchas ocasiones. Macarena Olona, yo le agradezco inmensamente que haya estado esta noche con nosotros en este mano a mano. Me quedan un montón de preguntas por hacer. Yo le decía al inicio que esto es una charla conversacional y podríamos estar charlando, pero creo que la esperan los albaceteños, que también tienen ganas de escuchar acerca de este nuevo proyecto, que no sé si va a recorrer más ciudades de España o un poco cómo iba a ser esa agenda. Vamos a caminar toda España y con los 2 pies, el derecho y el izquierdo, pero para mí es un orgullo arrancar en Albacete. Pues le deseo mucho ánimo, mucha fuerza y que siga con la misma ilusión con la que hoy la veo aquí en Albacete. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Ustedes ya saben, hoy hemos hablado de política en clave nacional más bien, pero todo tiene su enlace aquí en Albacete y de un nuevo proyecto que coge fuerza desde la ciudad. El viernes que viene les espero con un nuevo invitado con el que sorprenderles, y recuerden que sin ustedes esto no tiene sentido. Sean muy felices. Buenas noches.